saludo, Dios te bendiga, te guarde. Aquí estamos una vez más con un bogando con Jesús, agradecido a Dios por la vida y la vida en Cristo, que es lo más importante. Hoy tenemos un tema que el título me agrada bastante, que dice quitando lo primero para establecer lo segundo. Repito, quitando lo primero para establecer lo segundo. O sea, y aquí nosotros vamos a hablar en el libro de Hebreos, está en el Nuevo Testamento, capítulo 10, completo prácticamente, y aquí está hablando de la ley. O sea, dice que la ley era una sombra de los bienes futuros que había de venir. ¿Y cuáles son esos bienes futuros? Cristo Jesús, el Señor. Todo apuntaba a Cristo Jesús. Esa era la cúspide que siempre se ha estado esperando y se manifestó. Nosotros vemos que habla de una sombra. Era algo que todavía carecía de luz para nosotros. Es como también nosotros, si nos vemos en un espejo, hay espejos que están empañados, lo cual no dejan ver bien el rostro. Y así mismo pasaba con estas cuestiones de las leyes, ¿verdad? Era una sombra, eran unos símbolos que había reflejando a Cristo. Nosotros vemos que en Mateo capítulo 4, verso 16, hablando de Jesús, dice que cuando el pueblo vio a Jesús, dice que ellos estaban en densa oscuridad, en densa tiniebla, y dice que luz les resplandeció, hablando de nuestro Cristo, de nuestro Salvador del mundo. Nosotros vemos que antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que se hacían dos tipos de culto, que es el culto, el lugar santo, pero también se hacía el otro rito, que era el lugar santísimo. En el lugar santo vemos que siempre se hacían, prácticamente todos los días, se hacían estos cultos, y mataban becerros, machos cabríos, mataban todo tipo de animales para justificar, un símbolo de la justificación para el pueblo, para perdonar aquellos pecados que siempre se cometían. Pero vemos que el lugar santísimo solamente entraba una sola persona al año, lo cual se llamaba el sumo sacerdote. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo como que quiere decir que este lugar como que quedó abierto. ¿Abierto para quién? Para el Señor manifestarse, porque vemos que en el segundo lugar santísimo, ahí en este tabernáculo simbolizaba no estaba la presencia del Señor, y no era todo el mundo que podía entrar. Pero ¿qué pasa? Que en el verso 5 de este capítulo 10 de Hebreo habla de los sacrificios y ofrendas que no ha querido. O sea, el Señor dice en una ocasión: yo no quiero ofrenda, yo no quiero sacrificio, más dice que un cuerpo me he preparado, hablando del cuerpo de Cristo. En este tiempo de Semana Santa, que es lo que muchas personas quieren celebrar, lo que es la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, que es muy importante en esta semana nosotros poder realmente hacer la santa en nosotros y poder leer las Escrituras, poder sacar tiempo para con el estudio, para conocer a Dios, porque nos falta mucho para conocer al Señor a la magnitud que Él quiere. Entonces nosotros vemos que estos sacrificios y ofrendas, ya el Señor le dice: yo no quiero esto, pero un cuerpo me es preparado. Pero en ese entonces que el escritor de este libro está hablando, habían personas que querían seguir con estos cultos antiguos, con esta religiosidad. Y nosotros hoy en día vemos que hay muchas cosas que también se hacen en esta queriendo, por ejemplo, agradar al Señor, creyendo por las obras que se hacen y por lo culto, aún por lo que nosotros hacemos. Muchas veces creemos que eso es lo que nos indica que somos cristianos, pero no es así. Ser cristiano es ser conocido por Cristo, ser conocido por el Señor. Esto es lo más importante: crecer en el Señor, crecer en su palabra, y no solamente en su palabra en el sentido de lectura, sino en vivencia, que es lo más importante.
este lugar santísimo, nosotros vemos que en este tabernáculo, en este segundo tabernáculo, que había una presencia del Señor, lo cual los sacerdotes entraban cada año solamente, y no cualquier sacerdote, era un gran privilegio poder hacer este servicio. Pero dice que en el tabernáculo, allí estaba lo que es el lugar santísimo. Pero ¿qué contenía este lugar? Bueno, contenía el maná, contenía la vara de Aarón y contenía la vara del pacto. Nosotros vemos que esto todo simboliza a Jesucristo. Todo lo simboliza al Señor. Querer seguir a Cristo en los ritos anteriores es como hoy en día el hombre que quiera seguir a Cristo en la carne, en su carnalidad, en su vida de pecado, de carnalidad. Nosotros vemos un ejemplo claro en el apóstol Pedro. Vemos que Pedro en una ocasión negó a Jesús. Y dice que hasta maldijo, dijo muchas cosas cuando lo confrontaron, que él es uno de los de Jesús. Y él comenzó a maldecir. Yo no conozco al hombre, no sé quién es el hombre. Pero nosotros vemos, según dice la historia, no lo dice las escrituras, dice que después, con el tiempo, él conoció más del Señor. Y dice que este hombre fue crucificado. Pedro fue crucificado. Y cuando él se encontró en este lugar, él le dijo a las personas que iban a ejecutar su muerte: yo no soy digno de morir como mi maestro, sino que pueden, o sea, él decidió ser crucificado a boca abajo, lo contrario. O sea, ¿qué cambió? Es obvio que cambió algo en la vida de Pedro. Llegó el conocimiento de Jesucristo de una manera extraordinaria en él, se desarrolló. Así somos nosotros muchas veces, comenzamos de una forma carnal en Jesús, pero muchas veces Dios nos da de su alimento espiritual, nos llena de su presencia y lo conocemos y vamos mejorando cada día en lo que es la santificación en Cristo Jesús. Y nosotros vemos que había una lucha, que habían sacerdotes que querían estar día tras día haciendo estos ritos, lo cual ya el Señor entregó al Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús fue entregado en la cruz del Calvario, un solo sacrificio para siempre. Y nosotros vemos que Él dice que este nuevo pacto que Él está firmando aquí con la tinta de su sangre, Él dice que pondré mis leyes en sus corazones. O sea, no tendrá necesidad de que nadie os conozca, sino que las leyes Él la ha de poner en sus corazones. Entonces, esto es importante, porque ya nosotros estamos llamados a aprender de Jesús por medio de su palabra y hacer, porque el Espíritu Santo está ahí. De esto se está refiriendo el apóstol. O sea, ese sacrificio llevó a cabo lo que es, después que Cristo murió, el otro, el Consolador, el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Para qué? Para que éste os guíe a toda verdad. Este es el nuevo pacto que haré con ustedes. Pero al que peca deliberadamente, hay personas que quieren vivir en unos ritos, quieren hacer cosas y decir que es Dios que está orando. Eso es lo mismo como estar haciendo estos mismos cultos que se hacían anteriormente, matando becerros, machos cabríos, etc. Pero el Señor dice que no es necesario. Solamente creer en el Señor, Él lo ha facilitado todo. Pero para el que peca deliberadamente, hoy nosotros podemos ver personas que viven en ciertos pecados una y otra vez. O sea, eso significa que muchas veces puede ser que Cristo no esté en esa persona. Personas que dicen, no, pero que son debilidades que yo tengo. Y vuelven y caen una vez, otra vez. Y viven continuamente amando ese pecado. O sea, y ahí ya hay un problema. Ahí hay una situación que quizás pueda ser que Cristo no habite en esa persona. Y es triste. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo, el que no tiene el Evangelio, la palabra, no tiene la vida. Y ya para esa persona no hay más sacrificio. No existe sacrificio, sino
una horrenda expectación de juicio, dice el Señor. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una horrenda cosa. Entonces, yo no puedo pecar deliberadamente. O sea, el culto que el Señor está hablando ya es algo personal. Claro, existen cultos donde nos reunimos nosotros, los que vamos a recibir la santa palabra del Señor, que tenemos que hacerlo, porque el pueblo tiene que estar unido. Pero el punto principal no es este, porque yo puedo asistir a una iglesia 1000 años y no tener a Cristo, y solamente porque me tratan bien, porque yo estoy allí, sino que del culto que está hablando, incluso más adelante, él habla que no dejemos de congregarnos como muchos tienen de costumbre. O sea, cuando habla de esto, el contexto que está hablando es de esa comunión, en primer lugar, con el Espíritu Santo, con este nuevo pacto que el Señor ha hecho, que pondré mis leyes en los corazones de ellos y jamás se apartarán de mí, dice el Señor. Entonces, no es que no nos vamos a congregar, tenemos que hacerlo, es necesario, es vital. Pero lo más importante es que tú estés congregado con Cristo, que Cristo vive en tu vida, porque es necesario, porque si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes la palabra en forma de vivencia, el Espíritu Santo del Señor, pues tú no tienes la vida eterna. Y esto es algo gravísimo, porque si es así, tú no has querido pues escuchar la voz del Señor, es porque tú no quieres, porque por doquier existe la palabra del Señor. Existe el nuevo culto de ordenanza. ¿Cuál es? El culto, en primer lugar, repito, lo que es el Espíritu Santo. Servirle a Dios, pertenecer a Él. Entonces vivir en Él. Entonces podemos de esta manera, cuando nosotros podemos llenarnos de su conocimiento, de su palabra, podemos reunirnos. ¿Para qué? Para que algunos traigan cánticos, otros puedan traer algunas palabras de exhortación. Este es el objetivo de congregarnos. No es como muchas personas lo usan como si fuera algo cotidiano. Dicen, y no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. El punto no es congregarse. El punto es que Cristo vive en ti, congregado en tu corazón, que el Espíritu Santo de Dios viva en la persona. Luego nosotros podemos reunirnos y andar y poder exhortar, poder traer un salmo, un cántico para el Señor, para la gloria del Señor. Por eso dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, ¿verdad? Entonces es importante saber, no solamente reunirse por reunirse, porque muchas personas se reúnen en clubes, se reúnen en diferentes actividades que son sociales y que, bueno, esto nos lleva a una vida eterna, esto nos lleva a la salvación, esto nos lleva a Cristo, aunque puede ser importante, pero estamos hablando de la excelencia, de lo mejor de lo mejor. ¿Quién? Cristo Jesús en el corazón del ser humano. Entonces, esto es la originalidad, que nosotros podamos tener las leyes de Dios en su corazón, como Él dice que la pondré la ley en mi corazón y nadie más, y no tendremos necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, hay muchas personas, repito, que dicen, congregado pero que hay condiciones. Tú tienes que conocer a Cristo, que es lo más importante, que es la máxima, el máximo logro que Dios nos concede a nosotros, poder conocerlo a Él, vivir en Él. Después todo lo demás pasa a un segundo o quinto lugar. Así que ocupémonos en lo que tiene que ver en vuestra salvación, ocupémonos en querer agradar a Cristo Jesús, ocupémonos en querer ser dócil al Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y aquí hasta un bogando más con Jesús. Dios te bendiga.